Durante este capítulo veremos los siguientes temas: ecosistema, historia, leyenda, fibra y gastronomía. Y llegamos a Sisal. Sisal en maya significa donde el frío es pesado. Como podrán ver, no hace frío y mucho menos es pesado. Es un pueblo pesquero. Fue convertido en pueblo mágico en el 2020. Y ahora hemos llegado al manglar. Aquí podemos conocer distintas especies de animales. Hay muchísimos peces. Aquí el conocido es el colorado, en donde el macho tiene todos los colores y la hembra no, pero el macho le hace un pequeño baile. También vimos garzas y bueno, aquí también en enero aparecen los flamingos. El manglar produce entre 3 a 5 veces más oxígeno que un árbol. Ahora lo que vemos es el pasto acuático, el cual se duplicó por las intensas lluvias de la temporada pasada. Existen diferentes tipos de árboles en el manglar, los cuales le dan el color al agua. Estos son el rosa, el negro, el blanco y el botoncillo. Para conocer un poco más el manglar, nosotros tomamos un tour con Sisha. El señor Enrique es nativo de Sisal y se dedicaba a la pesca, pero se dio cuenta que con el pasar del tiempo la pesca iba a disminuir, lo cual solo le quedaba el manglar. Es por eso que emprendió su propio negocio ecoturístico. Pueden seguirlo en su Instagram como sisha.sisal. Al final del recorrido nos ofrecieron un coco y ha sido el mejor coco que he probado en toda mi vida. El agua era deliciosa. Otro aspecto de ecosistema son el avistamiento de cocodrilos. Los cocodrilos han aumentado de tal manera su número que bueno, el gobierno ha retirado algunos para evitar posibles accidentes con los pobladores y con los turistas. El barco hundido de Sisal. Este barco es muy famoso debido a que es uno de los primeros barcos que se utilizaban para el tráfico de mayas en la Guerra de las Castas. En la época de la colonia, este muelle de Sisal era de gran importancia, ya que aquí se comercializaban el cacao, el henequen y el algodón. Actualmente este puerto está un poco abandonado, ya que surgió el puerto de Progreso. Aquí se pueden observar gran cantidad de peces. Estos son el fuerte y el faro de Sisal. Como hemos platicado durante todo este tiempo, Sisal fue un puerto muy importante, ya que en la época colonial aquí venían de distintas partes del mundo. Es por eso que se construyó este fuerte y este faro, para que los barcos pudieran llegar a buen destino. Además, el fuerte funcionaba como un escudo protector contra los piratas de todo el mundo. Enfrente del faro se encuentra la plaza de Sisal. Esta se caracteriza por ser de color amarillo. La Hexadona Marítima es un centro cultural, el cual se utiliza para que te enseñen a trabajar el henequen, que es una fibra muy característica de Yucatán. El primer puerto que pisó Carlota en México fue aquí, Sisal.
y le gustó tanto que mandó a construir su propia casa. La casa de la emperatriz Carlota actualmente es de particulares. Mencionamos que Sisal era un puerto muy importante para el comercio, es por eso que había muchos piratas. Y los pobladores, para evitar esto, lo que hicieron fue hacer un monifato de Sisal, es decir, una escultura que en la cual los piratas, al verla desde lejos, iban a ver a un guardián que iba a estar todo el tiempo. Este monifato se encuentra en la calle principal, luego llegando a Sisal de la carretera. Este tiene una leyenda, la cual es la siguiente. El monifato es el guardián de Sisal y en las noches de tormenta espanta a los malos. No quieras saber mucho de él, pues su casa está embrujada. Cuidado con su maldición. Aquel que se robe el monifato morirá aplastado por 3 toneladas de sal. Nosotros comimos en Brisa del Mar. Para empezar te dan unas bolitas de papa, un pescado con mayonesa y kifs, que es pescado con hierbas verdes. De platos fuertes pedimos camarones al coco y lo padre es que había salsa de mango y salsa de calúa. Sí, la bebida calúa, ellos hacen una salsa que la verdad es muy buena. Y por el otro lado también comimos pan de cazón. Y atrás de mí hay un puesto de artesanías, las cuales son caracoles para salsas, para sal, collares. Este se ubica a un lado del famoso letrero de Sisal. Algo bonito de Yucatán, y por ende también pasa en Sisal, es que en las calles se pueden encontrar muchísimos murales. En Sisal hay fácil como unos 5, pero de los cuales hoy les quiero hablar de uno. Este es el toloc. Es un reptil endémico de Yucatán. Está habituado a la tierra, aunque también vive en el agua. Son tanto carnívoros como herbívoros, pero los herbívoros consumen piedras para facilitar su digestión. Actualmente ha disminuido su especie, por lo que se encuentran en peligro de extinción. Otra cosa muy bonita de Sisal es que todos los pobladores nacieron ahí y se mantienen y entre todos se conocen. Así que si tienes alguna duda como dónde hay una farmacia o dónde puedo comer cierto tipo de comida, le puedes preguntar a cualquiera y cualquiera te va a saber responder. Como mencionamos, Sisal acaba de ser nombrado en el 2020, por lo que los pobladores nos comentaban que durante este primer año no va a haber una gran inversión de parte del gobierno y del municipio, sino hasta el segundo o el tercer año. Por lo que si ahorita van en el 2021, es muy seguro que encuentren un Sisal que se ha mantenido por mucho tiempo. Bueno, eso fue todo en Sisal. Esperemos que les haya gustado tanto como a nosotros y nos vemos en el próximo Pueblo Mágico.